Princeton, Nueva Jersey, 17 de abril de 1955, las 12 de la medianoche. El hospital de Princeton estaba casi en silencio a esa hora. Los pasillos largos y blancos olían a desinfectante y a algo más, algo que no tiene nombre exacto, pero que todos reconocen cuando entran a un lugar donde la gente muere. Las enfermeras caminaban despacio, con esa clase de cuidado que uno aprende cuando trabaja cerca del final de las cosas. Afuera, la primavera de Nueva Jersey había empezado a mostrar sus primeras flores, pero dentro, en la habitación 219, el tiempo parecía haberse detenido de una manera que nadie habría sabido explicar en ese momento, aunque más tarde, mucho más tarde, resultaría profundamente irónico. Albert Einstein llevaba varios días en ese cuarto. Tenía 76 años. Un aneurisma de la aorta abdominal, le habían dicho los médicos. Operable. Con una cirugía, había posibilidades razonables de sobrevivir, al menos por un tiempo. Los mejores especialistas del mundo estaban disponibles. El dinero no era problema. El conocimiento médico tampoco. Todo estaba listo para intentarlo. Einstein dijo que no. No lo dijo con ira ni con miedo. Lo dijo con la misma tranquilidad con la que había resuelto ecuaciones durante décadas, con la misma serenidad con la que había reescrito la comprensión humana del espacio, del tiempo, de la gravedad, de la realidad misma. Lo dijo como quien sabe algo que los demás todavía no comprenden del todo. El médico le insistió. Einstein levantó una mano lentamente y respondió en ese inglés con acento alemán que nunca perdió del todo. Quiero partir cuando quiero partir. Es de mal gusto prolongar artificialmente la vida. Y volvió a recostarse sobre la almohada. A la 1:15 de la madrugada del 18 de abril, Albert Einstein murió. La enfermera que estaba en la habitación en ese momento se llamaba Alberta Russell. Décadas después, cuando periodistas e historiadores le preguntaron sobre esa noche, ella siempre decía lo mismo, que en los últimos momentos Einstein había murmurado algo, en voz muy baja, casi imperceptible, en alemán. Ella no hablaba alemán, no entendió ni una sola palabra. Y esa frase, esas últimas palabras del hombre más famoso de la ciencia en el siglo XX, se perdieron para siempre. ¿Qué estaba pensando Albert Einstein en ese momento? Estaba recordando a Michele Besso, su amigo más antiguo que había muerto apenas unas semanas antes. Estaba pensando en las ecuaciones que nunca pudo terminar, en la teoría unificada de campo que persiguió durante 30 años y nunca alcanzó. Estaba pensando en Elsa, su segunda esposa, muerta 19 años atrás. Estaba pensando en su madre, en su hijo Edward, encerrado en un sanatorio suizo, en su primer matrimonio roto. O quizás, estaba pensando en algo completamente diferente. Algo que tenía que ver con todo lo que había descubierto sobre la naturaleza del tiempo, de la energía, de la realidad. Algo que lo hacía enfrentar ese momento no con terror, sino con esa extraña calma que desconcertaba a todos los que estaban en esa habitación. Porque Albert Einstein no era un hombre que muriera sin haber pensado en la muerte. Había pensado en ella profundamente. Había llegado a conclusiones. Y esas conclusiones no venían de ningún texto religioso, de ninguna tradición espiritual, de ninguna fe heredada. Venían de las matemáticas, de la física, de la estructura misma del universo, tal como él la había entendido. Y lo que Einstein entendió sobre la muerte es algo que la Biblia, con toda su profundidad y su belleza, simplemente no puede explicarte. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué significa realmente morir? No en el sentido médico, no en el sentido religioso, sino en el sentido más fundamental, el más básico, el que te quita el sueño si te quedas demasiado tiempo pensando en él a las 3 de la madrugada. ¿Qué eres tú en este momento? No quién eres. ¿Qué eres? ¿Una colección de células? ¿Una historia que te cuentas a ti mismo? ¿Una conciencia flotando dentro de un cuerpo que se desgasta? Y cuando ese cuerpo deje de funcionar, ¿qué queda? ¿A dónde va lo que eres? La Biblia tiene una respuesta. Es poderosa. Ha consolado a millones de personas durante miles de años.
Dice que hay un alma, que esa alma es eterna, que Dios la creó y que de alguna manera, dependiendo de lo que hayas hecho con tu vida, esa alma continúa. Existe un después, existe un lugar, existe una promesa. Pero ¿y si la Biblia, con toda su sabiduría, estuviera describiendo algo real, pero con el lenguaje equivocado? ¿Y si los autores que escribieron esos textos, hace miles de años, estuvieran intentando articular una verdad sobre la realidad que la física moderna recién ahora está empezando a formalizar, pero sin los instrumentos matemáticos para hacerlo con precisión? ¿Y si la pregunta no fuera si la Biblia tiene razón o si la ciencia tiene razón? ¿Y si la pregunta fuera mucho más incómoda que esa? Porque hay algo que la Biblia da por sentado que la física de Einstein pone completamente en cuestión. Algo tan fundamental que, una vez que lo entiendes, ya no puedes ver la muerte de la misma manera. Nunca más. El tiempo. Imagina por un momento, solo por un momento, que el tiempo no es lo que crees que no es un río que fluye, que no es una línea que va del pasado al futuro, que no es una dirección en la que el universo viaja inevitablemente hacia adelante, del nacimiento hacia la muerte, del principio hacia el fin. Imagina que el tiempo es una dimensión, como el largo, el ancho y la altura. Una dimensión más, una dimensión que existe completa toda de una vez, de la misma manera que el espacio existe completo a tu alrededor mientras lees esto. Eso es exactamente lo que la física de Einstein dice. Se llama el universo bloque. Y no es una metáfora, no es una analogía poética. Es la interpretación más directa y más honesta de las ecuaciones de la relatividad especial y general que Albert Einstein publicó en el siglo XX. Ecuaciones que han sido verificadas miles de veces. Ecuaciones sobre las cuales funciona el GPS que usas en tu teléfono. Ecuaciones que predijeron la existencia de los agujeros negros, de las ondas gravitacionales, de fenómenos que nadie había imaginado y que luego fueron confirmados uno por uno, con precisión extraordinaria. El modelo del universo bloque dice esto: cada evento que ha ocurrido, que está ocurriendo ahora mismo y que ocurrirá en el futuro, existe simultáneamente dentro de una estructura de 4 dimensiones llamada el continuum espacio-tiempo. El pasado no desaparece. El momento en que Galileo levantó la vista hacia el cielo y vio las lunas de Júpiter existe ahora mismo, tan real y presente como este momento. El momento en que tu bisabuelo nació existe ahora mismo. El momento en que tú tenías 5 años y corrías descalzo sobre pasto húmedo existe ahora mismo. No como recuerdo, no como dato almacenado en algún lugar, sino como un evento real, presente, existente, en la estructura de 4 dimensiones del universo. Y esto tiene una consecuencia que Einstein comprendió perfectamente y que te va a cambiar la manera en que piensas en lo que viene ahora. Si el pasado existe, si el futuro existe, si todos los momentos existen simultáneamente dentro de la estructura del espacio-tiempo, entonces la muerte, tal como la entendemos, es una ilusión. No desaparece nadie. Nadie se va. Escucha esto con cuidado, porque es fácil malentenderlo. Einstein no estaba diciendo que la gente no muere. Einstein no estaba diciendo que el sufrimiento no es real. Einstein no estaba diciendo que cuando pierdes a alguien que amas, puedes consolar tu dolor con una ecuación. Eso sería absurdo y cruel. Lo que Einstein estaba diciendo, con toda la precisión de las matemáticas más sofisticadas que la humanidad ha producido, es que cada momento que alguien existió, sigue existiendo. Que la existencia no tiene un fin en el sentido en que normalmente lo pensamos. Que lo que llamamos muerte es, desde la perspectiva de la física, un evento dentro de un espacio-tiempo que no tiene principio ni fin en el sentido convencional. ¿Cómo sabemos que Einstein realmente pensaba esto? No es especulación, no es interpretación forzada. Está escrito, está documentado. El 21 de marzo de 1955 murió Michele Besso. Era el amigo más antiguo de Einstein. Se conocían desde antes del siglo XX. Habían hablado de física, de filosofía, de la vida durante décadas.
Besso murió semanas antes que Einstein, y Einstein le escribió una carta a la familia de Besso. Una carta que hoy es uno de los documentos más fascinantes en la historia de la ciencia, no por sus ecuaciones, sino por lo que revela sobre lo que Einstein realmente creía sobre la muerte. Einstein escribió: «Michele se fue un poco antes de mí de este extraño mundo, pero eso no significa nada. Para quienes creemos en física, la separación entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión, por más persistente que sea». Por más persistente que sea. Eso es lo que escribió. Elegí esas palabras con cuidado, porque Einstein eligió esas palabras con cuidado. No dijo que la separación entre pasado, presente y futuro es mentira. Dijo que es una ilusión, y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Una ilusión es algo que parece real, que se siente real, que funciona como si fuera real, pero que desde una perspectiva más amplia resulta ser diferente de lo que parecía. El horizonte parece una línea donde el cielo toca la tierra, pero si te acercas, el horizonte se mueve. No existe como línea, existe como efecto de nuestra perspectiva limitada. La muerte, para Einstein, era algo así, real desde dentro de nuestra experiencia limitada del tiempo, pero diferente de lo que parece cuando ampliamos la perspectiva hasta ver la estructura completa del espacio-tiempo. Y ahora necesito que te hagas una pregunta que quizás nunca te has hecho de esta manera. ¿Qué eres tú exactamente? No tu nombre, no tu historia, no tus recuerdos ni tus planes. Lo más básico, lo más fundamental. Eres energía. Eso no es metáfora, eso es física. La ecuación más famosa que Einstein escribió, E es igual a mc al cuadrado, dice exactamente eso. La materia y la energía son la misma cosa en dos formas diferentes. Todo lo que compone tu cuerpo, cada átomo, cada partícula subatómica, es energía en una forma particularmente organizada. Y hay una ley en la física que se llama la ley de conservación de la energía, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Solo se transforma. Nunca desaparece. Ahora piensa en lo que eso significa cuando lo combinas con el modelo del universo bloque. Si eres energía organizada dentro de un espacio-tiempo donde todos los momentos existen simultáneamente, entonces, en algún sentido muy específico y físicamente preciso, nunca dejas de existir. El momento en que existes, existe para siempre dentro de la estructura del universo. No como recuerdo, no como fantasma, como evento real, presente, parte permanente de la arquitectura de la realidad. Einstein lo sabía, y creo, y esto es personal, que es por eso que murió como murió. Soy un canal que lleva tiempo pensando en estas preguntas, en la intersección entre lo que la ciencia más avanzada descubre y lo que las tradiciones espirituales más antiguas intentaron articular con el lenguaje que tenían disponible. Y lo que encuentro una y otra vez, en cada ángulo desde el que miro este problema, es que hay una conversación que no estamos teniendo. Una conversación que la religión sola no puede tener, que la ciencia sola tampoco puede tener. Una conversación que requiere las dos cosas y que al mismo tiempo va más allá de las dos. Si este tipo de exploración te mueve, si estas preguntas te quitan el sueño de la misma manera que me las quitan a mí, suscríbete ahora. Activa la campana, porque esto es solo el principio de lo que vamos a explorar juntos. Y lo que viene en los próximos videos va a ir todavía más profundo. Pero sigamos, porque hay más, mucho más. Existe una teoría que en este momento está en el borde más avanzado de la neurociencia y la física cuántica. No es ciencia establecida todavía, es hipótesis. Pero es una hipótesis propuesta por dos de las mentes más rigurosas del mundo científico contemporáneo. Roger Penrose, el matemático y físico que ganó el Premio Nobel en 2020 por su trabajo sobre los agujeros negros, y Stuart Hameroff, anestesiólogo y científico de la conciencia de la Universidad de Arizona. Se llama la teoría ORCH-OR, reducción objetiva orquestada, y dice algo que, cuando lo entiendes por primera vez, te deja sin palabras. La conciencia,
dice esta teoría, no es un producto de la química del cerebro en el sentido convencional. La conciencia emerge de procesos cuánticos que ocurren dentro de estructuras proteicas llamadas microtúbulos, que existen dentro de las neuronas. Y la naturaleza cuántica de esos procesos significa que la información que constituye lo que llamamos conciencia no está simplemente en el cerebro de la misma manera en que un archivo está en un disco duro. La información cuántica, según los principios de la física, no puede ser destruida completamente. Esto lo llaman los físicos el principio de conservación de la información cuántica. Y es uno de los debates más acalorados en la física de las últimas décadas. Stephen Hawking lo desafió durante años, luego cambió de posición. Hoy la mayoría de los físicos teóricos acepta que la información cuántica no puede desaparecer del universo. Penrose y Hameroff llevan esto a una conclusión que la mayoría de los científicos todavía no está dispuesta a aceptar públicamente, pero que Hameroff ha declarado en entrevistas con una claridad que incomoda a muchos colegas suyos. Cuando el cuerpo muere, la información cuántica que constituye la conciencia no se destruye. Se disipa hacia el universo. Se integra con la estructura cuántica del cosmos. ¿Resurrección? ¿Continuación del alma? ¿O algo diferente que usa las mismas palabras, pero significa algo completamente distinto? Aquí es donde la Biblia y la física se miran a los ojos y tienen que decidir si son aliadas o enemigas. Y la respuesta es complicada, más complicada de lo que ninguna de las dos querría admitir. La Biblia habla de resurrección, habla de un alma que sobrevive al cuerpo, habla de identidad continua más allá de la muerte. En el Evangelio de Juan, Jesús dice, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». En el Apocalipsis se describe un momento en que los muertos resucitan. En múltiples tradiciones dentro del judaísmo y el cristianismo, existe la idea de que la persona, el ser individual, continúa de alguna manera después de que el cuerpo deja de funcionar. La física habla de conservación de información. Habla de un universo donde la energía no desaparece. Habla de un espacio-tiempo donde todos los momentos existen simultáneamente. Habla de procesos cuánticos que quizás no se disuelven, simplemente cuando el sistema biológico que los alojaba se detiene. Son parecidos. Sí, hay un paralelismo que es imposible ignorar. Ambas tradiciones, la religiosa y la científica, llegan de maneras completamente distintas a una misma dirección general, la de que lo que somos no desaparece completamente al morir. Pero hay una diferencia, y es enorme. Y es la diferencia que la Biblia no puede explicarte porque sus autores no tenían las herramientas para hacerlo. El paraíso bíblico, el cielo, el reino de Dios, es un lugar, es un destino, es un estado de existencia donde hay identidad personal continua, donde hay reconocimiento, donde hay experiencia, donde tú como individuo consciente sigues siendo tú, reconoces a las personas que amaste. Tienes alguna forma de experiencia subjetiva. El continuum espacio-tiempo no es un lugar, es una estructura. No tiene dentro ni fuera, no tiene arriba ni abajo, no tiene un punto al que llegas. Es la arquitectura misma de la realidad, y tu existencia dentro de ella no es la de un viajero que llega a un destino. Es la de un evento que ocurrió y que por tanto dentro de esa arquitectura siempre habrá ocurrido. ¿Hay experiencia subjetiva en eso? ¿Hay conciencia en eso? ¿Hay algo que se parezca a lo que llamamos vida, a lo que llamamos ser alguien? Honestamente no lo sabemos. Einstein no lo sabía. Penrose no lo sabe. Hameroff no lo sabe. Y cualquiera que te diga que sí lo sabe, sea desde la religión o desde la ciencia, te está mintiendo o te está hablando desde la fe, no desde el conocimiento. Y aquí es donde volvemos a Einstein. Al Einstein que yacía en esa cama de hospital en Princeton la noche del 17 al 18 de abril de 1955. Al Einstein que había rechazado la cirugía. Al Einstein que murmuró algo en alemán que nadie pudo escuchar. ¿Por qué rechazó la cirugía? La respuesta oficial es la que ya mencioné. Él mismo la dio. Quería partir cuando quisiera partir. Consideraba de mal gusto prolongar artificialmente la vida.
Pero quiero que pienses en eso más profundo. ¿Eso es resignación? ¿Es fe? ¿Es sabiduría? ¿O es algo completamente diferente? Piensa en lo que significa rechazar una cirugía que podría salvarte la vida. No desde el miedo al bisturí, que Einstein no tenía. No desde la desesperación de alguien que ha perdido la voluntad de vivir. Einstein, en las semanas previas a su muerte, seguía trabajando. Tenía papeles sobre su cama del hospital. Seguía pensando en la teoría unificada de campo que nunca pudo completar. Seguía siendo Einstein hasta el último momento. El rechazo no era de la vida, era de la idea de que aferrarse artificialmente a la existencia biológica era lo correcto. ¿Por qué alguien pensaría así? Quizás, solo quizás, porque Einstein había llegado a través de sus matemáticas a una comprensión de la muerte que hacía que el pánico habitual ante ella se volviera menos lógico. No desaparecida, no negada, sino reencuadrada de una manera que cambiaba su peso. Hay una frase que Einstein dijo en otra ocasión, reportada por varias fuentes, que ilumina esto. Dijo: hay dos maneras de vivir tu vida. Una es como si nada fuera un milagro. La otra es como si todo fuera un milagro. Y también dijo algo que se cita menos, pero que me parece igualmente revelador. No puedo imaginar un Dios que recompensa o castiga a los objetos de su creación, que tiene una boca y nariz como la nuestra, y que está movido por sentimientos como los nuestros. Pero tampoco puedo imaginar que no exista ninguna clase de estructura ordenadora que da sentido al universo. Einstein no creía en el Dios de la Biblia. Eso está claro, y él lo dijo muchas veces. No creía en un Dios personal que responde oraciones, que interviene en los asuntos humanos, que espera a las almas del otro lado de la muerte para juzgarlas y asignarlas a lugares de recompensa o castigo. Pero Einstein sí creía en algo. Lo llamaba de distintas maneras según el contexto. El Dios de Spinoza. La inteligencia manifiesta en las leyes del universo. La armonía profunda del cosmos. Un orden que trasciende la comprensión humana, pero que puede intuirse, aproximarse a través de las matemáticas. Y desde esa perspectiva, desde la perspectiva de alguien que había pasado 5 décadas sumergiéndose en las estructuras matemáticas más profundas de la realidad, la muerte de un ser humano no era el fin de algo tan fundamental como el ser. Era una transformación dentro de una estructura que no tiene comienzo ni fin en el sentido que la biología nos hace sentir. Eso no lo hace menos trágico, no lo hace menos doloroso para quienes se quedan. Einstein lo sabía también. Había perdido personas que amaba, había sufrido, había llorado. Las matemáticas no anestesian el dolor, solo cambian si uno las comprende profundamente. El terror específico que viene de imaginar la nada total, el vacío absoluto, el fin de todo. Ese terror específico, Einstein parecía no tenerlo, y tal vez por eso pudo morir de la manera en que murió. Tranquilo, en sus propios términos, murmurando algo que nadie pudo escuchar. Hubo un físico, Carlo Rovelli, que muchos años después de la muerte de Einstein, escribió sobre estas ideas de una manera que me parece extraordinariamente clara. Rovelli dijo que el tiempo, tal como lo experimentamos, es probablemente una ilusión producida por nuestra perspectiva limitada dentro del universo. Que el universo más profundo no tiene tiempo de la manera en que lo percibimos. Que hay niveles de la realidad donde las categorías de antes y después simplemente no aplican. Rovelli no estaba citando a Einstein directamente, pero estaba construyendo sobre las mismas ecuaciones, las mismas intuiciones, la misma dirección de pensamiento. Y si eso es verdad, si el tiempo a nivel fundamental es radicalmente diferente de cómo lo experimentamos, entonces la pregunta sobre qué sucede después de la muerte se vuelve literalmente sin sentido. Después. Esa palabra implica tiempo, implica que hay un momento que viene luego de otro momento. Pero si no hay ese tipo de tiempo a nivel fundamental, la pregunta está mal formulada desde el inicio. No es que haya algo después de la muerte, no es que no haya nada después de la muerte, es que la pregunta misma
formulada en términos de antes y después, asume una arquitectura del tiempo que quizás es solo un artefacto de nuestra biología, no una característica real del universo. ¿La Biblia podía decirte eso? ¿Podían decirte eso los autores del Génesis, del Éxodo, del Evangelio de Marcos? No. No tenían las herramientas. Tenían algo igualmente valioso: la intuición de que la muerte no es el fin de lo que importa. La intuición de que hay algo en nosotros que trasciende la biología. Pero la articulación de esa intuición en términos que sean consistentes con lo que sabemos sobre la estructura del universo, eso requería herramientas que no existían cuando se escribieron esos textos. Einstein tenía esas herramientas, y usó esas herramientas para llegar a conclusiones que, desde lejos, desde muy lejos, se parecen a lo que la Biblia dice, pero que en los detalles que importan son profundamente diferentes. Diferentes y, en cierta manera, más desconcertantes. Porque la Biblia ofrece consuelo, ofrece identidad continua, ofrece reconocimiento, ofrece un Dios personal que te espera, que te conoce, que te recibe. La física de Einstein ofrece algo más abstracto, más difícil de sostener emocionalmente, más difícil de rezar. Ofrece la permanencia del momento, la conservación de la energía, la estructura de un espacio-tiempo donde todos los instantes de tu existencia son eternamente reales. Pero no ofrece un lugar al que vas, no ofrece a alguien que te espera, no ofrece continuidad de la experiencia subjetiva tal como la conocemos. ¿Cuál es más verdad? ¿La promesa de la Biblia o la estructura de Einstein? Esa es la pregunta que no tiene respuesta. Todavía. Quizás nunca. Y aquí es donde esta exploración tiene que ser honesta sobre sus propios límites. No estoy aquí para decirte que la física reemplaza a la religión. No estoy aquí para decirte que Einstein refutó la Biblia. Tampoco estoy aquí para decirte que son perfectamente compatibles y que todo está bien, y que no hay ninguna tensión entre las dos. Porque sí la hay. La tensión es real. Y pretender que no existe sería deshonesto con los dos, con la fe y con la ciencia. Lo que sí puedo decirte es esto: el universo es más extraño, más profundo, más difícil de comprender de lo que cualquier texto humano, sagrado o científico, ha podido capturar completamente. La Biblia llegó hasta donde el lenguaje humano del siglo I podía llegar. Einstein llegó hasta donde las matemáticas del siglo XX pueden llegar. Penrose y Hameroff están llegando hasta donde la física cuántica y la neurociencia del siglo XXI pueden llegar. Y en cada uno de esos puntos de llegada, la realidad se revela más vasta, más compleja, más sorprendente de lo que se esperaba. Einstein lo dijo de muchas maneras a lo largo de su vida. Una de las más conocidas: el misterio es la cosa más hermosa que podemos experimentar. Es la fuente de todo arte verdadero y ciencia. Quien no conoce esta emoción, quien ya no puede detenerse a maravillarse y quedarse parado en agua, está como muerto, como muerto. Eligió esas palabras. El opuesto de la muerte, para Einstein, no era la vida biológica, era el asombro, era la capacidad de pararse frente al misterio y dejarse tocar por él. Eso era estar vivo, de la manera más fundamental, y eso, paradójicamente, es algo que la Biblia sí comparte con Einstein, aunque llegue por un camino completamente diferente. El Salmo 8 dice: «Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has puesto en su lugar, ¿qué es el hombre para que pienses en él?». El asombro ante la vastedad del cosmos, la pequeñez y la grandeza simultáneas del ser humano. Eso, Einstein lo sentía cada vez que miraba hacia arriba y pensaba en la estructura del universo. Ahora, en este punto, quiero que hagas algo. Piensa en alguien que hayas perdido. No tienes que hacerlo ahora mismo si es muy doloroso, pero en algún momento, cuando estés listo, piénsalo. Piensa en esa persona, en un momento específico con esa persona. Un momento pequeño, cotidiano. No el momento de la enfermedad, no el momento del funeral. Un momento de vida ordinaria. Una comida juntos, una conversación cualquiera, una tarde. Ese momento, según las ecuaciones que Einstein pasó su vida desarrollando, existe.
no como recuerdo que se deteriora con el tiempo y eventualmente desaparece cuando tú también mueras, sino como evento dentro del espacio-tiempo, real, permanente, parte de la arquitectura del universo, de una manera que ninguna cantidad de tiempo puede borrar, porque el tiempo mismo, dentro de esa arquitectura, no funciona de la manera que pensamos. ¿Es eso consuelo? No lo sé. Para algunos quizás sí. Para otros quizás es demasiado abstracto para alcanzar el tipo de dolor que viene de perder a alguien. La Biblia da otro tipo de consuelo. Dice que los verás de nuevo. Dice que existe un lugar donde los reencuentros son posibles. Dice que hay una promesa que trasciende la muerte de una manera que se puede sentir, que se puede rezar, que se puede abrazar en el momento más oscuro. Einstein no te da eso. Einstein te da matemáticas, te da una estructura, te da un universo donde la existencia es más permanente de lo que parece, pero donde la experiencia subjetiva de esa permanencia es una pregunta abierta. ¿Cuál de los dos tiene razón? Si es que alguno de los dos la tiene completamente, es algo que ningún ser humano viviente puede saber con certeza absoluta. Ni el Papa, ni el Dalai Lama, ni los físicos más brillantes del mundo. Nadie lo sabe. No todavía. Quizás no nunca. Y quizás esa apertura radical, esa incertidumbre irreducible frente a lo más importante que podemos preguntarnos, quizás eso sea lo más honesto que podemos decir sobre la muerte. Que no la entendemos del todo, que la física nos da herramientas que la Biblia no tenía, que la Biblia nos da consuelo y sentido que la física sola no puede dar, que Einstein, con todas sus ecuaciones, murió en esa cama de hospital murmurando algo en alemán que nadie escuchó, que ese misterio específico de las últimas palabras del mayor científico del siglo XX es de alguna manera perfecto, profundamente apropiado. Un hombre que pasó su vida explorando los misterios más profundos del universo, saliendo del mundo con un misterio propio, con palabras que nadie pudo escuchar, con pensamientos que nadie pudo registrar. ¿Qué estaba pensando? Yo tengo mi hipótesis. Creo sin ninguna certeza que Einstein estaba pensando en la carta que escribió a la familia de Michele Besso, en esa frase sobre la separación entre pasado, presente y futuro, que es solo una ilusión por persistente que sea. Creo que en ese último momento, el hombre que había reescrito nuestra comprensión del tiempo estaba experimentando desde dentro algo de lo que había comprendido desde afuera a través de las matemáticas. Que el tiempo se abría, o se cerraba, o se revelaba de alguna manera diferente a como lo habíamos experimentado todos los segundos anteriores de su vida. No lo sé, nunca lo sabremos, pero esa es precisamente la belleza de la pregunta. La Biblia y la física no son enemigas en este punto. Son dos lenguajes distintos tratando de describir algo que está más allá de cualquier lenguaje. El error no es creer en la Biblia. El error no es creer en la física. El error es creer que cualquiera de las dos lo explica todo, que cualquiera de las dos agota el misterio, que después de leer el Génesis o después de entender la relatividad general, ya no queda nada por preguntarse. Einstein nunca cometió ese error. Pasó toda su vida buscando, preguntando, explorando. Llegó más lejos que nadie en su generación. Y al final, en esa cama de hospital con los papeles de su teoría inacabada sobre la mesita de noche, siguió siendo alguien para quien el universo no había terminado de revelarse. Ese es el legado más profundo de Einstein, no la bomba atómica, que él no construyó aunque le pese a la historia, no el GPS, que funciona gracias a sus correcciones relativistas, no el premio Nobel, que recibió por el efecto fotoeléctrico y no por la relatividad, lo cual es otra ironía de la historia de la ciencia. El legado más profundo de Einstein es la demostración de que la realidad es más extraña, más rica, más inagotable de lo que cualquier sistema de creencias, religioso o científico, ha podido capturar completamente. Y ese asombro permanente ante la complejidad irreducible de lo real, eso es algo que tanto la Biblia en sus mejores momentos como la física
en sus momentos más profundos, comparten. El libro de Job, ese texto extraordinario y perturbador donde un hombre justo pierde todo y le pregunta a Dios por qué, termina con Dios preguntando a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los fundamentos de la tierra? ¿Quién encerró el mar con puertas? ¿Puedes atar el Pléyade o soltar las cadenas del Orión? No es una respuesta, es un recordatorio de la escala, de la vastedad, de que la pregunta sobre el sufrimiento, sobre la muerte, sobre la justicia del universo, se hace desde dentro de una realidad cuya arquitectura total está más allá de lo que cualquier mente humana, por brillante que sea, puede abarcar completamente. Einstein, que no creía en el Dios de Job, habría reconocido algo en esas palabras. El cosmos es más grande que tu pregunta. La realidad es más compleja que tu modelo. No es una respuesta, pero es verdad. Lo que la Biblia no puede explicarte sobre la muerte no es que la Biblia esté equivocada. Es que la Biblia fue escrita en un idioma, con herramientas conceptuales, dentro de una comprensión del universo que precede en milenios a las ecuaciones que Einstein escribió en su pequeña casa de Princeton, mientras el siglo XX cambiaba el mundo para siempre. Los autores de la Biblia intuyeron algo real, algo que la física moderna está empezando a confirmar desde ángulos completamente distintos. Pero la articulación de esa intuición está limitada por el momento histórico en que fue escrita. Y Einstein, por su parte, llegó mucho más lejos en la descripción matemática de la estructura del universo. Pero las ecuaciones, por más precisas que sean, no responden la pregunta sobre la experiencia subjetiva. No responden si hay algo que se siente como ser tú, después de que tu cerebro deje de funcionar. No responden si la conciencia, cualquiera que sea su naturaleza fundamental, persiste de alguna manera reconocible. Dos sistemas incompletos, dos acercamientos parciales a algo que quizás está más allá de la capacidad actual de la mente humana para comprender en su totalidad. Y en el medio de eso, en esa zona de irreducible incertidumbre, estamos nosotros, preguntándonos, muriendo un día, inevitablemente, preguntándonos si hay algo después, encontrando a veces más consuelo en un salmo que en una ecuación, encontrando otras veces más solidez en una ecuación que en una promesa. No hay respuesta definitiva, no hoy. Y ser honestos sobre eso, tener la valentía de quedarse en la pregunta sin saltar a una respuesta fácil que nos dé alivio, pero nos aleje de la verdad, eso es, creo yo, lo más digno que podemos hacer frente a la muerte. Hay una última dimensión de esta conversación que no quiero dejar sin tocar. Es la más personal, la más difícil de articular sin caer en la trampa de simplificar lo que no puede simplificarse. Es la pregunta de qué hacemos con el duelo, con la pérdida concreta, con esa persona específica que ya no está. No el problema filosófico de la muerte, el problema humano, el que se siente a las 2 de la mañana cuando el silencio es demasiado grande. La Biblia responde a eso con una promesa de reencuentro. Es una respuesta poderosa precisamente porque es personal. Dice que la persona que perdiste sigue existiendo, que la verás de nuevo, que el amor que existía entre ustedes no fue borrado, sino preservado en algún tipo de existencia continua, donde el reconocimiento es posible. Eso es lo que la Biblia le da a quien llora. Y quien ha perdido a alguien que ama, sabe que esa promesa no es pequeña, es enorme. Es lo único que puede callar ciertos tipos de dolor. La física de Einstein no te da eso. No exactamente. No de la misma manera. Lo que te da es diferente y requiere un tipo de relación con el pensamiento abstracto que no todo el mundo tiene disponible en el momento del duelo. Te da la permanencia del evento. Te dice que el momento en que esa persona existió es parte permanente de la arquitectura del universo, que eso no puede ser borrado, que el instante en que se rieron juntos existe, de alguna manera que no es metáfora, para siempre. No porque alguien lo recuerde, sino porque el espacio-tiempo lo contiene. ¿Es eso consuelo? Para